se agravó todo y lo vio bien Bruto con los amores entre Julio y Cleopatra. Persiguiendo a su íntimo amigo pero rival político Pompeyo, llegó César hasta Alejandría. Allí le fue servida la cabeza de su íntimo rival y rehuyó con un gesto de horror, pero al fin la guerra civil había terminado y conoció a la faraona de Egipto, a la descendiente no de dinastías egipcias históricas, pero sí de sucesiones dinásticas griegas de los Ptolomeos, a partir de la conquista de Alejandro Magno. Conoció a esa mujer a la que tanta injusticia se le ha hecho, subrayando exclusivamente su belleza física. Una de las grandes estadistas, no de su tiempo, sino de la historia del mundo, la heredera del sueño alejandrino, el único ser humano que tenía un concepto del mundo más completo e integral que el propio Julio César, porque lo había heredado del sueño de Alejandro, la gran confraternidad universal, los Estados Unidos de Europa, Asia y África. Naturalmente que se amaron, pero bien cierto también que pensaron en la realización de esa cosmogonía. Y no puede esa niña ser la aristócrata trivial, la reina de teatro o de novela que nos han ofrecido, cuando estuvo sosteniendo un imperio desde los 13 años. Imperio más próspero, no más extenso, pero sí más próspero que el romano, ante cuyos refinamientos Julio César primero y Marco Antonio después se admiraron como patanes. Esa mujer sintió que en aquel hombre existía la posibilidad de reunir de nuevo al mundo. Aquello que Alejandro no había podido, lograr el límite de Occidente como había logrado el de Oriente, lo podría ella hacer. Y juntos, unificados, el imperio egipcio y el romano arrollarían a todo el mundo. Llegarían hasta los confines asiáticos y hasta los extremos escandinavos y hasta el sur del África. Todo el mundo sería su mundo, de ellos dos. Y de esa unión, de esos amores y de esos sueños tan serios, tan tremendos, tan importantes para la historia de todos nosotros, nació ese niño llamado Cesarión, egipcio y romano, el hijo de Cleopatra y de Julio. El niño sobre cuyas sienes hubieran podido pesar 27 coronas, pero que no llegó, naturalmente nos inclinamos a decir, a la adolescencia. Era demasiado el peso que sobre su cabeza gravitaba. Pero Cleopatra y su hijo Cesarión se trasladan a Roma. Y los romanos se inquietan, el mismo Senado se altera, el pueblo murmura, y Bruto se abisma en desesperación. Ya no tiene nada que admirar a aquel hombre que había sido aborrecible como padre, pero ideal como militar y como líder. Ya ha caído, según él, Bruto y los demás romanos, en torpezas indecibles. Algunas anécdotas de su juventud podían todavía contarse con ánimo divertido, pero aquello que estaba sucediendo, hospedar a Cleopatra en Roma, en una villa imperial, estando
Julio César casado y armónicamente al parecer con Calpurnia, y Cleopatra exhibiendo a Cesarión, hijo de ambos, y finalmente César reconociendo oficialmente en el Senado a Cesarión como hijo suyo y de la reina de Egipto, era llevar las cosas demasiado lejos. Todos los grandes han llevado las cosas demasiado lejos. Y los que somos pequeños vemos que son muy lejos. Y los grandes dicen, pues no es tan lejos. Está ahí mero. Si vamos a conquistar el mundo, pues naturalmente que debemos unir esos dos imperios. ¿Acaso era preferible que Cleopatra, por leyes ya revocables, arcaicas en grado extremo, egipcias, tuviera que estar casada con su hermanito para que el matrimonio real fuera de hermanos según la antigua legislación egipcia? ¿Eso era preferible? ¿Acaso ellos no se amaban? ¿Y acaso en esa conquista amorosa no residía el símbolo último de toda conquista social, en donde un elemento es receptivo y el otro agresivo? En donde un elemento recibe y el otro elemento penetra, conquista. Lo más natural era que esos dos seres que se amaran vivieran también unidos. Quizá esas sintonías no pudiera percibirlas Calpurnia, o Cicerón, o gentes como Bruto, pero ellos, los grandes, entre ellos, se entienden. Bruto no pudo comprenderlo. Ya solamente faltaba que César pidiera al Senado que lo declarara rey. El siguiente paso sería el repudio a Calpurnia, la boda con Cleopatra, la unificación de los dos imperios y la herencia para Cesarión. Y además, seguramente, el traslado de la capital a Alejandría o a Troya, quedando Roma convertida en una ciudad de provincia, en una aldea con pasado glorioso, pero ya sin importancia ninguna para el mundo político, sin futuro. César asistió con Cleopatra a la inauguración del templo de Júpiter. Todo el mundo sabía que era el templo de Julio César. Al estilo egipcio, el caudillo era una divinidad. Pocos días después, juntos también inauguraban el templo de Venus, la Isis egipcia, y la colosal estatua de Venus tenía las facciones de Cleopatra. El propio Cicerón se horrorizó. Dice, ¿hasta dónde llegará esta mujer? ¿Hasta dónde la insolencia de esta reina extranjera que ha convertido en súbdito al emperador de los romanos? Dios y diosa, con templos, ritos y sacerdocios. Bruto, Casio, Cicerón, los conservadores todos, evaluaban qué será de Roma con Cleopatra, provincia egipcia. Sin Cleopatra, herencia de Cesarión. Sin Cleopatra y sin Cesarión, de todos modos, dictadura hereditaria. César nombrará a un heredero. Bruto es bastardo, no tiene César hijos legítimos, pero adoptará a algún sobrino, o a un nieto, o a un amigo. Pero ese cargo será ya hereditario. Hemos terminado con la antigua república. Somos los últimos en ser llamados culpablemente padres de la patria, porque la hemos dejado escurrir entre nuestras manos, embelesados ante la gloria de Julio César.
reconocimiento oficial de Cesarión. Ese niño fue exhibido por las calles de Roma, el dios del futuro, faraón de Egipto y emperador de Roma. A ese extremo llegada la situación, Casio, cuñado de Bruto, Casio enfermizo, Casio enclenque, nervioso él también, atento a los signos de los tiempos, como muy bien observa Shakespeare en palabras de Julio César: gente flaca, gente sospechosa, gente de demudada la color, gente demacrada, gente que se la está comiendo algo, gente carcomida. Casio se le acerca: Bruto, hay que restaurar la política. Bruto, debemos restablecer la república. Bruto, solo tú lo puedes hacer. El pueblo sabe que tú tienes autoridad para hacerlo. Nosotros somos oposición, pero tú eres su hijo y el pueblo lo sabe. Si tú lo haces, no será asesinato, será ejecución, será obra de gloria y de victoria. Los siglos te cantarán. Habrás recobrado la libertad para todos los romanos. Mata al César. Por ser hijo de él, solamente tú no podrás ser criticado, porque vas a sufrir más que él bajo tu puñal. La gente sabrá con qué amor y con qué dolor acabas con el sepulturero de la República. La gente sabrá cómo te sacrificas, cómo atormentas tu corazón para liberarnos del tirano. A todos los demás se nos podría imputar de asesinos. A ti no, porque tendrás que vencerte a ti mismo para matar a tu padre. Tienes además el respaldo moral de todos. Existe en el Senado 36 senadores conjurados. Si estás tú dispuesto, están con nosotros. Y patricios y generales, en número mayor de 300, dispuestos están. Tú solo di que sí. Tú que has escrito un tratado sobre la virtud, tú que conoces filosofía y sigues en ética a Zenón y en metafísica a Platón, tú que conoces las verdades superiores, tú que sabes que el tiranicidio no solamente es necesario, sino imperativo, está moralmente impuesto por la salud de la patria. Hay que matar al tirano. Tú puedes hacerlo. Tienes autoridad moral, intelectual e íntima para hacerlo. Bruto, sabemos que Bruto, ante esas insinuaciones, se rebeló y que las rechazó en su cuñado Casio, y que éste esperó días y semanas y luego volvió a la carga con armas más difíciles de enfrentar, con la duda. ¿Acaso, puesto que no te decides, no seas tú vástago de César? Él es grande siendo nocivo, pero es un gran personaje, y con su ejecución salvaríamos su imagen para la historia. Quedaría la anécdota positiva, y entre nosotros los romanos enterraríamos junto con nuestros propios cadáveres los recuerdos negativos del gran César. Pero tú seguramente no eres de su estirpe, de su ralea, de su casta, puesto que no te atreves a acabar con él. Tú seguramente no eres hijo de él. Tú debes ser, por ese nombre que te puso tu madre, seguramente eres vástago de aquella familia de los Bruti, de aquella familia que hace más de 470 años acabó con la monarquía romana para instaurar la república.
Tú seguramente eres germen de los tiranicidas. Seguramente desciendes tú de libertadores, no de tiranos. Con más razón ahora debes hacerlo. Porque sí, existían estatuas del viejo Bruto, del tiranicida, el que había acabado con el último rey de Roma antes de la República. Y en los pedestales de las estatuas, el pueblo escribía, interpelando a la eternidad: Bruto, el que mataste al tirano, ¿acaso has muerto definitivamente? ¿Dónde estás, Bruto? No vienes, no acudes de nuevo para salvarnos de esta nueva tiranía que padecemos. Y le dijo Casio: esas palabras se dirigen a ti, no al viejo Bruto, sino a ti. ¿Duermes acaso? ¿Muerto estás? ¿No tienes corazón? ¿No tienes patriotismo? Ahí Bruto empezó a conmocionarse. Casio le urgió: mira, el 15 de marzo, y era ya el 12, los idus de marzo, el 15 de marzo es la última sesión en el Senado. El emperador partirá para una larga y extensa expedición militar contra los partos. Se han consultado para ello los libros civilinos y en su texto dice que solamente un rey romano someterá a los pueblos partos. Luego es seguro que en esa última sesión del Senado antes de la expedición se pedirá la realeza de César. Si es nombrado rey, ya nada podremos hacer, ya todo se habrá perdido. Seremos ejecutados, él sabe que somos la oposición, ahora debe tolerarnos, después ya no lo hará, y tú también serás ejecutado. No se trata de ser bueno o ser malo, sino de matar antes que al otro. Mata tú antes a él. Los idus de marzo, Bruto. La última oportunidad o nunca. Y Bruto se decidió. Se decidió después de asegurarse de que 35 senadores junto con él estarían presentes en el acto innominable, de que no sería necesario que él asestara el golpe primero, ni golpe alguno si no quería, solamente que estuviera ahí, que respaldara el acto con su presencia, que la gente supiera que el hijo estuvo ahí, o que el descendiente de Bruto estuvo ahí. Ejecución popular. Luego, sencillamente, restauración de la República. Seguros que son 36 los senadores. Sí, 35 y tú, 36. Cada uno asestará una puñalada. Así el acto será ritual. Y ninguno de ellos podrá considerarse culpable. ¿Cuál herida será la mortal por necesidad? No se sabrá nunca. Después de años, de meses, Bruto repetiría maquinalmente ante el Senado y ante el pueblo romano, ante quien quisiera oírle, las palabras que había oído de Casio, palabras que no ya lo sugestionaron, sino que lo computaron para el acto. César vivo o Roma muerta. César rey y todos esclavos, o César muerto y todos libres. Y naturalmente que el cerebro y el corazón y el estado de ánimo de Bruto eran los más propicios para recibir aquellas insinuaciones. Al acceder Bruto, los conspiradores pasaron a elaborar sus planes concretos. Y elaboré en las 3 últimas páginas de mi acordeón la agenda, no posible, sino la más probable agenda de esos 2 últimos días de julio. 13 de marzo,
Estamos en el año 44, antes de nuestra era. César había nacido el año 100 y morirá en el 44 antes de nuestra era, 56 años. El 13 de marzo, Bruto le escribe a un amigo, en una carta entre otras cosas: nuestros antepasados estimaban que no debemos soportar a un tirano, aunque éste fuera nuestro propio padre. La cita está tomada de Edipo Rey. 14 de marzo por la mañana. Bruto está hablando en un acto político. César preside y lo contempla extrañado. Y dice a Marco Antonio: este muchacho tiene algo en su cabeza. Este muchacho algo tiene pensado. No sé lo que sea, pero sí sé que lo va a hacer. Algo tiene. El 14 de marzo por la noche, César reúne a unos amigos en su casa. Calpurnia asiste y, según la costumbre tan señorial entre nosotros, tan natural entre ellos, se propone un tema de conversación para los postres, un tema filosófico. ¿Cuál será la mejor muerte? ¿Cuál será la mejor manera de morir? Se discute, se hacen bromas, se divierten, alguien llora, alguien tiembla, muchos que ya saben algo temen, algunos presienten. Quizá César olfateó, captó ese peligro en el ambiente y por eso pensó en el tema, y acabó él zanjando la cuestión diciendo: pues a mí se me ocurre que la mejor muerte es la que uno no espera, la inesperada. Esa es la mejor muerte, la que no tiene sufrimiento, la de aquel que durante toda su vida ha estado preparado para el momento de morir, pero con la condición de que no lo haya estado pensando constantemente, porque el cobarde se muere cada día 27 veces. El valiente muere una sola vez cuando no lo espera, pero no lo ha pensado y no ha sufrido nunca. No ha sufrido letalmente. Así acaba la última noche de Julio César, pidiendo una muerte no esperada. El 15 de marzo, los idus de marzo, por la mañana, Calpurnia, que acostumbraba a levantarse más tarde, se levanta a tiempo para saludar a su esposo antes de que vaya al Senado e intenta retenerlo. No salgas de la casa hoy, presiento que algo va a ocurrir. En la vida de Jesús encontramos también a Claudia Procla, mujer romana, esposa de Poncio Pilatos, que ha tenido presagios en sueños y le dice al procurador: no te metas con este hombre porque he soñado con él, cuídate. Muy propio de la religiosidad, si ustedes quieren, de la superstición romana, pero pensemos que superstare es poner por encima de la realidad, es decir, sintonizarse en lo sobrenatural, superstar. No vayas al Senado, te he soñado bañado en sangre. Lo había soñado. O ella, que todavía y a pesar de todo amaba a aquel hombre, había sabido de la conjura y no tenía otra manera de comunicárselo más que a través de una conversación doméstica, estando ya frente a muchos de los supuestos amigos conjurados. ¿Fue una conversación clave entre esposo y esposa o realmente lo soñó?
Los amigos responden, no, no, César, al contrario, ella te ha soñado bañado en sangre porque eres efectivamente el corazón del imperio, las arterias y las venas, tú eres la sangre de todos nosotros, por eso te ha visto así. Calpurnia dice, no, pero César teme que esa retención de su esposa sea porque ha previsto ya que va a ser hecho rey y que el segundo paso será el repudio de ella y la boda con Cleopatra. Quizá pues el interés sea personal y en tal caso mezquino. No sabe qué hacer César. Una criada de palacio también ha sabido de la conjura y trata de inventar un presagio, porque ella no puede decir que sabe, porque es poca y pobre mujer, y conmueve una estatua de su pedestal de un antepasado de César y logra que se caiga y se quiebre, para que se considere también como de mal agüero. César lo ve y dice, cuán quebrado está el pasado, encaminémonos al futuro. Dejemos todo lo que está quebrado, todo lo pasado. Vámonos al futuro, vámonos al Senado. Salen a media mañana, la litera cruza en el ágora, en el lugar de los grandes tumultos, en el lugar público, en donde el emperador se entremezcla en su litera con los mercaderes y los extranjeros. Se encuentran con aquel mendigo, hechicero, seguramente vago, que algún día, leyéndole su suerte, le había dicho, cuídate de los idus de marzo. César marcha ya hacia el Senado, hacia la realeza, hacia el mundo, y festivamente le dice, tú, que predijiste mi futuro, ¿qué pasó? Ya han llegado los idus de marzo. Y le contesta el agorero, sí, pero cuídate, porque no han pasado. Quedan todavía pocas horas de esos idus de marzo. Esas son las horas de las que debías cuidarte. César ya no oye estas palabras, ya sigue hacia el Senado. El Senado tendría como recinto el teatro de Pompeyo, allí cabrían todos. Cleopatra espera en su trono. A su lado, Cesarión. Se hace la ceremonia ritual en la que César, que ya es pontífice máximo también, celebra. Y durante la ceremonia, un arrojado tiene la temeridad de poner en su mano una tablilla escrita. Él no se molesta. En público, el gobernante debe ser benevolente y afable. La acepta, pero no la lee. Seguramente piensa un pliego petitorio más. Alguien que pide algo. Se leerá más tarde por la autoridad competente. Allí, en aquella tablilla, estaba diciendo todo lo de la conjura, la lista de los nombres, el lugar del apuñalamiento. Todo estaba dicho en aquella tablilla, que permanecería cerrada en la mano crispada del cadáver horas después. Entra en el teatro de Pompeyo, el Senado se levanta, se dirige a su solio de oro, se sienta y llegan a su alrededor 35 y Bruto 36 patricios. Algo querrán, seguramente es la propuesta. ¿Quieres la realeza? Ahí está la corona. Días antes Marco Antonio, casi divertido jugando, se la había puesto por 3 veces en la cabeza y el César la había rechazado, porque Marco Antonio estaba ebrio y porque el pueblo estaba atento. Y César vio lo que hacía Marco Antonio al coronarlo y cómo reaccionaba cada una de las 3 veces el pueblo. Quizá ahora ya es el momento de aceptar esa corona de rey. Uno de los 36 se le acerca y toca la orla de su toga, señal de que quiere hacerle una petición.
y en el momento en que se agacha para oírla, caen sobre su espalda las primeras puñaladas. Solamente alcanza a levantarse a medias y a dar media vuelta sobre sí mismo, y ve a Bruto con la daga en la mano y alcanza a decir: tú también, hijo mío. Luego cayeron todos los puñales. Él ya no se defendió. Todos los historiadores están de acuerdo en que tras identificar a Bruto entre los asesinos, prefirió cubrirse la cabeza con la toga a manera de mortaja. Ya no tenía de qué defenderse. Que sí, Tecnon, tú también, hijo mío, en griego, en el lenguaje íntimo de los cultivados, román. Es el cadáver del hombre más importante de Occidente. Y las gentes empiezan a gritar: libertad y república. Pero el pueblo romano, muy viejo y experimentado ya, y sabiendo lo que significan en boca de los políticos esas palabras, se escondió en sus casas, porque sabía que una nueva tiranía empezaba, como cada vez que se dice libertad y democracia. Otro bandolero ha subido al trono, otro pirata reina, libertad y democracia, y siga la historia de la humanidad. Fueron a la villa de Cleopatra y ella logró salvar su vida, porque ya le estaba explicando lo del gobierno del mundo a Marco Antonio. El cuerpo quedó solo, y quisiera terminar con esa consideración. Bruto, el que aceptó formar parte de la conjura con la condición de no asestar la primera puñalada a él, la primera la asestó un tal Casca, al que Casio le dijo que ni era necesario que atacara a él, sino que estuviera. Bruto, ¿qué pudo hacer después de ver a su hombre más amado y más aborrecible decirle: tú también, hijo mío? ¿Qué pudo hacer Bruto? Según todas las crónicas, 36 conspiradores, 35 heridas de puñal. Buenas noches.